¿Qué tal, Leticia Vaquero? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, Manu. ¿Qué tal tú? Bueno, pues muy bien, esperando con muchas ganas esta sección donde repasamos las noticias económicas de la semana, las principales noticias. Y esta semana tenemos que empezar sí o sí por esa OPA hostil en el sector bancario que se ha llevado todos los titulares, esa OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell. Pues sí, el lunes comenzamos la semana, ¿no?, con un consejo de administración del Sabadell que rechazó la propuesta del BBVA, que era la de fusionarse por valor de 12.000 millones de euros con un canje de 4,83 acciones del Sabadell por cada una del BBVA. Así les daba a los actuales accionistas del Sabadell un 16% del capital de ese nuevo macrobanco resultante. Esta era la opción amigable. La amigable, ¿no? Porque la semana pasada vimos cómo hacía esa propuesta el BBVA y de esta manera el lunes lo rechazaba el Sabadell. Un banco que decía, lo rechazaba diciendo que se consideraba infravalorado, que se estaba infravalorando el proyecto de su entidad, que no ha hecho más que crecer en los últimos 4 años y que, prefiere continuar de manera independiente. Ante esta nueva negativa, la primera, recordemos que fue hace 4 años, en pandemia, cuando había muchísima incertidumbre, pero el BBVA insiste porque lo quiere conseguir, es como ha llegado la OPA hostil. La hoja de ruta no es la que ha ocurrido. No planteábamos, no contemplábamos que hubiera una filtración a medios como la que hubo la semana pasada, que provocó que la oferta que teníamos que estar discutiendo en privado, que quizás si no hubiera ocurrido esa filtración estaríamos haciéndolo, pues pasara a la luz pública y se tuvieran que pronunciar. Pero en ningún momento ha habido ese carácter no amigable o hostil. Bueno, esta era la acusación que hacía el presidente del BBVA, Carlos Torres, en su rueda de prensa del jueves por la mañana, horas después de presentar la hora. ¿Quién lo ha filtrado a la prensa? ¿Quién filtró esa propuesta amigable, amistosa, ¿no? ¿Fue el Sabadell? ¿Fue el gobierno? ¿Por qué? Nos enteraremos. Lo que sí le podemos contar a nuestros oyentes, Manu, es que, desde luego, después de presentar esa OPA hostil, ha llegado una respuesta más tajante del propio Banco Sabadell denunciando vulneración de la ley de OPAs. Lo ha hecho ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo hizo el jueves a última hora de la tarde, algo muy sorprendente, y también denunciaban falta de transparencia, porque en el pliego no se da toda la información, denuncia el Sabadell, a los accionistas, ¿no?, que son los que ahora tienen la palabra principal para saber si finalmente si va a haber esa fusión, esa OPA, se va a producir o no se va a producir. Esto es importante lo que comentas, Leticia, porque aunque el término es OPA hostil, digamos que las hostilidades es entre los consejos directivos de ambas entidades, pero en última instancia no deja de ser una oferta pública de adquisición en donde finalmente decidirán los accionistas si venden o no venden al precio que la oferta BBVA. Claro, esto, la traducción es que los jefes no se ponen de acuerdo entre las entidades, pero a ver los accionistas que dicen. Exacto. Pela es la pela, y pela más bien poca. Recuerdo en la rueda de prensa, Carlos Torres le preguntaba a un periodista que por qué no hay liquidez, que por qué no se les ofrece a los accionistas el dinero, ¿no? Bueno, él decía, no, hombre, esto es en forma de acciones, ¿no? Les vamos a dar más del banco resultante que lo que tienen hasta ahora. ¿Qué ha ocurrido? Que aquí se mezcla con la política, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno catalán, el gobierno valenciano, todos de repente se oponen a la OPA. Y eso que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hace una semana decía esto. Desde luego, desde el gobierno, a nosotros tener entidades financieras que sean sólidas, que sean punteras, que sean líderes en Europa y en el mundo, creo que desde luego desde ese punto de vista es una buena noticia. Es una buena noticia, pero a los días, dice Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, no lo olvidemos, que se paralice esa operación. También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llegado a decir esta semana que tiene efectos lesivos y que el Gobierno, esa es la amenaza, tiene la última palabra. Así que ojo al dato. Una vez más, el Gobierno metiendo sus narices donde nadie le llama, en un tema que debería ser una cuestión puramente empresarial, donde tienen que decidir los consejos de administración, los directivos, pero fundamentalmente los accionistas. Pero no, el gobierno tiene que meter una vez más las zarpas. Y esta polvareda que se ha generado en torno a esta OPA de BBVA al Banco Sabadell, claro, coincide además en periodo electoral. De ahí precisamente que genere tanto interés por parte de los políticos para decir, no, esto hay que frenarlo. ¿Por qué? Porque una OPA de estas características, si finalmente los accionistas compran, los accionistas de Sabadell aceptan la oferta,
pues supondría una reestructuración del banco y habría despidos, etc, etc. Pero eso no debería ser malo para la entidad ni para los propios accionistas. En todo caso, el gobierno una vez más interviniendo donde no debe. El problema, Manu, es, como dices, interviene el gobierno, mete ahí las narices, se quejan de que va a haber un nivel de concentración demasiado alto, eso va a afectar negativamente al empleo, va a afectar también a la prestación de servicios financieros. A lo mejor muchas de esas sucursales pequeñas de Sabadell en pequeños pueblos, pues bueno, pues se eliminarán y por tanto habrá gente que tenga acceso a menos servicios financieros, ¿no? Esto el presidente del BBVA lo ha negado este jueves al decir que obviamente va a haber salidas en el corto plazo, es decir, despidos o gente que salga de esa posible fusión, pero que ellos tienen mucha experiencia en gestión del personal, que ellos dialogan, que hablan con los sindicatos, que hacen que no sean salidas traumáticas, que hace que incluso en periodos anteriores, en capítulos parecidos, muchos de sus trabajadores incluso se hayan adherido a la propuesta hecha por la dirección del BBVA. Así que bueno, eso dice, ha intentado enviar ese mensaje tranquilizador. El gobierno, pero también el todavía presidente catalán Pere Aragonés, dice que esa concentración bancaria va a introducir un riesgo potencial de inestabilidad financiera, que los ciudadanos van a perder muchos servicios. ¿Qué dice Torres, el del BBVA, el presidente? Al revés, van a tener más acceso al crédito, porque como vamos a hacer un macrobanco que va a competir con los macrobancos europeos, vamos a ofrecer 5.000 millones de euros extra para ofrecer esos créditos a la gente. Su sede social, y esto es muy curioso, su sede social va a estar en Cataluña. Por eso yo personalmente no entiendo el enfado de Pere Aragonés, tampoco de Carles Puigdemont, que dice que esto es un 155 encubierto, como que les van a quitar de repente el Sabadell. Vamos a ver, señores, si el Sabadell en el 2017 ya se fue, cambió su sede a la Comunidad Valenciana, a Alicante, de ahí que el presidente del Partido Popular de esa comunidad autónoma, el señor Mazón, esté enfadado como un mono, diciendo que no quieren que se lleven su sede, pero desde el BBVA insisten en que, ojo, que aunque trasladen la sede a Cataluña, van a intentar hacer lo posible porque no se pierdan esos puestos de trabajo y una serie de servicios para las comarcas que se podrían ver afectadas. Desde luego, Carlos Torres hace un llamamiento a los accionistas del Sabadell. Os decía, es una oferta excepcionalmente favorable para los accionistas de Banco Sabadell. Eso lo digo porque la prima es muy atractiva. La prima es, como decía, de un 50% frente a las cotizaciones que tenía Sabadell a mediados de abril. Bueno, pues veremos en qué termina esta OPA, porque, insisto, la clave la van a tener los accionistas del Banco Sabadell. Si más del 50% acepta la oferta, la OPA sale adelante, pero... Y les faltan, perdón, Manu, muchas autorizaciones, ¿eh? Sí. Eso sí, que hay que ver, que ahí a lo mejor es donde el gobierno dice, pues no autorizo y esto no se puede producir. Pero bueno, desde luego en BBVA son positivos y dicen que de 6 a 8 meses a lo mejor lo tienen. Ojalá que no haya intromisiones por parte del Ejecutivo y que sea una decisión puramente empresarial. Seguimos con información empresarial, porque ¿sí? Esta misma semana... el Estado ya tiene el 7% de Telefónica a través de la SEPI, más de 1.600 millones de euros de nuestro dinero que ha metido el gobierno sin necesidad ninguna en Telefónica. Quiere renacionalizar la empresa, una auténtica barbaridad, pero claro, al tener una porción tan importante de la compañía, el Estado tiene ahora el derecho a tener un representante sentado en el Consejo de Administración. ¿Y quién ha sido el elegido, Leticia? Carlos Ocaña, es el nombre propio de la semana. Es la persona en representación del Gobierno para ese Consejo de la Teleco, coautor con Pedro Sánchez del libro plagiado sobre su tesis. Ha formado parte del equipo económico de la Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero. También trabajó con Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria. Ha sido consejero de algunas empresas públicas como Paradores. Es un amigo del PSOE. Pero Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ha dicho que no le cogen por eso. Bueno, a mí me gusta ir a los currículums y mirar efectivamente en este caso el currículum del candidato que ha propuesto el gobierno, de Carlos Ocaña, que es un currículum que tiene, si me puedo detener en una característica, un elemento diferencial, que es que ha tenido puestos de responsabilidad tanto en el sector público como en el sector privado, y este hecho yo creo que es muy relevante para el puesto que va a desempeñar, y estamos seguros que lo hará con las máximas garantías. Bueno, no está mal esto, pero sobre la otra cuestión de la que antes estabas hablando, Manu, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, lo que ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores es que el pasado 3 de mayo ya superó el umbral del 7% del capital social de Telefónica. Es decir, en marzo dijo que su participación había sido del 3%, un poco más. El 15 de abril dijo, bueno,
hemos avanzado un poco más. Ahora ya el 5% es nuestro. El 26 de abril el 6,1% y ahora el 7%. Y así ya sabes que quieren llegar hasta el 10% y sobrepasar a la saudí STC. Cerca de 2.000 millones de eurazos que nos va a costar, bueno, pues esta operación que se le ha metido entre ceja y ceja al presidente del gobierno para hacerse con el 10% de Telefónica, sin ningún tipo de justificación. Una pésima noticia para el empresariado español. Leticia, hay una noticia que me ha llamado especialmente la atención, que es esto de los científicos becarios. Porque, a ver, parece ser que el gobierno ahora les obliga a cotizar por lo que no han cotizado. Les ha metido un sablazo entre pecho y espalda. ¿Qué es esto? Claro, es que tú fíjate, antes hemos hablado de un currículum, el de Carlos Ocaña, pero ahora hablamos del historial, del currículum de los científicos españoles que, como sabes, se tiran muchos años como becarios, van encadenando una beca tras otra para poder empezar su labor profesional y desde hace décadas reclaman poder regularizar esos años, esa etapa de su vida laboral, no para que tengan mayores pensiones, entendemos, sino para poder jubilarse antes, para ir sumando esos años cotizados. Ha sido, bueno, oído cocina. Pero claro, con muchos matices, porque el 30 de abril el Ministerio del Masai, de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, les ha dado una respuesta, pero es verdad que no es la que ellos querían. Dicen que efectivamente van a poder, aquellos trabajadores que lo desean, pueden suscribir un convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social para computar hasta 5 de sus años como becario. ¿Qué ocurre? Eso sí, previo pago. O sea que vosotros, científicos, si queréis cotizar por esos años, ahora tenéis que pagar una serie de cantidades, es decir, como unos 290 euros por cada uno de los meses que han estado como becarios. Imagínate, todos. La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, la de Investigación sobre el Cáncer, la Sociedad Española de Neurociencia, la Confederación de Sociedades Científicas, todas han puesto el grito en el cielo porque nos encontramos con científicos que ahora, si quieren cotizar, les reclaman 15.000, 18.000, 13.000 euros, 20.000 euros. Bueno. 20.000 euros. O sea, pero esto, vamos a ver, este no era el gobierno de la ciencia, el gobierno de los investigadores, el gobierno que apoya a la gente que está trabajando en investigación, en innovación, en desarrollo. Resulta que lo venden como un favor y les han hecho literalmente la puñeta. La 13-14. La 13-14. Dice, no, te voy a hacer un favor, me vas a tener que pagar hasta 20.000 euros en cotizaciones sociales por las cuales no habías cotizado, o en su día la universidad en concreto, el departamento que te había contratado, no había cotizado por ti porque estabas en prácticas, estabas con un contrato de investigador donde no había cotización. Sin embargo, ahora con carácter retroactivo van a tener que cotizar y, atención, se lo van a tener que pagar ellos, sí. Ellos mismos. Bueno. Que algo le cuesta. Lo que pasa es que yo creo que esto no se lo podían esperar, ¿eh? Y es verdad que, oye, ¿no dicen que hay mucho déficit en las administraciones públicas y sobre todo en la seguridad social? Pues aquí está el Masai recaudando, arañando de donde sea. Y también podemos hablar, para terminar, Manu, si te parece bien, de lo que está ocurriendo con la patronal y esa relación entre el gobierno y los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, y también con COE y CEPIME. ¿Qué es lo que ocurre? Yolanda Díaz esta semana ha firmado la reforma del subsidio por desempleo, que es uno de los hitos que España tiene que cumplir, y el plazo finaliza el 20 de mayo para poder acceder al cuarto desembolso de los fondos europeos. ¿Cómo lo has escenificado? Y además, tirando también de lo que has dicho antes, tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones mañana mismo en Cataluña. Bueno, pues la escenificación ha sido que en el Ministerio de Trabajo, en nuevos ministerios, en Madrid, Yolanda Díaz, con Pepe Álvarez y Unai Sordo, los representantes de Comisiones Obreras y UGT, pues lo han firmado y han explicado las bondades de este subsidio al que puede recurrir la gente cuando ya se le ha acabado el del paro, que además ahora es un poquito mayor, más de los 480 euros, y han introducido algunas novedades. Esto todavía no está aprobado, habrá que esperar un Real Decreto en Consejo de Ministros o que se vote en el Congreso de los Diputados. No sabemos todavía cuál es la fórmula, pero desde luego no estaba ni la COE ni CEPIME, que consideran que se lo han dado hecho, que no había nada que negociar con ellos. Y aquí es donde entra una de las noticias polémicas de la semana, porque desde CEPIME lo que están denunciando es que el gobierno
está intentando modificar el diálogo social para meter a un nuevo actor. Un actor que tiene que ver con la mujer del presidente del gobierno, con Begoña Gómez, porque es una de las confederaciones que, aunque dicen en CEPIME no tiene todavía la representación como para pertenecer al diálogo social, sí que tuvo algo que ver con la cátedra en la Complutense de Begoña Gómez y de un patrocinio a esa cátedra, y que por tanto ahora, por un real decreto, o sea, después de esos 5 días de reflexión por puro victimismo del presidente del gobierno, de repente nos encontramos con un real decreto en el que decidió el Ejecutivo que ahora se va a incluir también a estas otras patronales o representaciones sindicales, en este caso de los trabajadores, una manera de traerse a su terreno a los empresarios que ellos quieren. Patronales afines a sus intereses, de tal forma que la patronal empresarial, que es la fundamental, que es COE, que es la que representa los intereses de los empresarios en España, junto con CEPIME y ATA, que es la asociación de autónomos, ahora van a meter también en esta terna pues a algunas patronales próximas al gobierno y que se llaman, decimos los nombres, Compymes, sobre todo Compymes y PIMEC. Compymes, por ejemplo, dice CEPIMES que solamente tienen el 10% de representación de las empresas. Dice, esto no cumple con la normativa. Están pensando en denunciarlo. Una vez más, el gobierno metiéndose en todos los campos en donde tiene posibilidad, incluso en aquellos en donde no debería meterse, que es también en la representación de las patronales. Ha habido una super noticia, y además que conocimos en el día de ayer, justamente por este motivo. Había una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, donde estaban sindicatos y patronales, incluida la nueva, y como Compymes ha accedido y ha ido, lo que ocurrió ayer es que COE y CEPIME, pero también con solidaridad de los sindicatos, se ausentaron del acto. Bueno, pues una nueva polémica, un nuevo charco en el que se mete el gobierno. Leticia Vaquero, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Si me invitas.